Hola, soy la doctora Abrilcelina Gamboa Esteves y en apoyo al curso de Comunicación Intercultural de la Licenciatura en Comunicación Modalidad a Distancia, he preparado esta presentación relativa a la Unidad 1 para tratar el tema sobre comunicación y cultura. Respecto de la comunicación, me gustaría comentar que esta se trata primero de un fenómeno que estudia la interacción, por eso hacemos énfasis en el lenguaje y la práctica, es decir, cómo es que utilizamos el lenguaje para llevar a cabo ciertos tipos de intercambios y de interacciones. Estos fenómenos pueden ocurrir cara a cara o bien pueden ocurrir a través de procesos de mediación porque utilizamos algún tipo de herramienta o de instrumento. También dentro de la comunicación y a partir de la investigación podemos generar objetos de estudio. Pensar, por ejemplo, que estudiamos discursos, acciones o acciones dialógicas nos acerca, igual que la interacción, a diseñar objetos de estudio que están vinculados con la cultura. Finalmente, la comunicación es una disciplina que tiene una intencionalidad profesional y estratégica pensada desde la cultura porque tenemos que reconocer aquello que nos es semejante con los demás, pero también que plantea ciertas diferencias. Respecto de la cultura, es muy importante señalar lo que Gilberto Jiménez plantea en la concepción simbólica de la cultura. En ese capítulo, Gilberto Jiménez, a su vez, retoma los apuntes de Carla Pasquinelli para explicarnos cuáles han sido las fases de estudio de la cultura. A la primera fase se le reconoce o se le llama evolucionista porque se estudia a la cultura respecto de todo aquello que ha producido el ser humano para diferenciarse de su entorno natural. En una segunda fase se pone atención, sobre todo, en la diferencia entre grupos sociales. Esto principalmente a partir de las costumbres. Por ejemplo, nosotros como mexicanos podemos tener la costumbre de celebrar el Día de Muertos. Sin embargo, en una sociedad como la norteamericana, este fenómeno no se llama de la misma manera, se llama Halloween. Es una costumbre parecida, pero no igual. La tercera fase que plantea Carla Pasquinelli es la llamada fase abstracta y ahí los estudios de la cultura ponen atención en las diferencias y semejanzas entre grupos sociales a partir de los comportamientos. Por ejemplo, podemos hablar justamente de comportamientos distintos que podemos tener como miembros de una sociedad, por ejemplo, ante el feminismo o ante los machismos o micromachismos que se han dado a lo largo de la historia. Y en ese sentido hablamos de comportamientos que nos van a ser semejantes o diferentes dependiendo de la sociedad de nuestra pertenencia. La última fase, y es a la que le dedicaremos un poco más de tiempo, es la fase simbólica, porque plantea el estudio de los procesos sociales de significación y de comunicación. Hablando de los procesos sociales, aquí es importante entender que la comunicación y la cultura no son únicamente entidades abstractas, también son entidades que encarnan en el mundo, que dependen de contextos históricos y geográficos. Para hablarlos como procesos sociales, nosotros debemos entonces revisar nuestra historia, escribirla, describirla, tener en cuenta las circunstancias geográficas, hacer un análisis. El conjunto de revisión, escritura, reflexión y análisis da como consecuencia un proceso social. Dependiendo de cuál sea nuestra posición teórica o de conocimiento desde la que estudiamos los contextos históricos y los contextos geográficos, va a ser el sentido, la forma en que representamos finalmente nuestro proceso social. También dependiendo de los códigos que utilicemos, los códigos sociales, los códigos de producción, de interpretación, es que le vamos a dar una orientación expresiva o comunicativa al proceso social. En ese sentido, si ustedes observan en pantalla, aparecen algunas imágenes relativas al uso de los dispositivos móviles, de algunas aplicaciones que forman parte de un proceso social que estamos en una revisión constante, lo estamos describiendo, lo estamos analizando porque se trata de una situación contemporánea.
Podemos decir, por ejemplo, que desde un contexto histórico le damos un modelo de representación al uso de las herramientas como algo que nos permite estar en constante comunicación e interacción con nuestra familia, con nuestras amistades. Sin embargo, la forma en cómo producimos este modelo de orientación, es decir, cómo lo comunicamos, cómo estamos dándole uso a los contenidos a través de las herramientas como son los dispositivos móviles, eso va a generar otra manera de actuar en el sentido comunicativo y comunicacional del proceso social. Un elemento central entonces de la relación entre sociedad y cultura desde la comunicación es poner atención en lo que es la interacción. Es decir, no puede existir la producción de sentido, tampoco puede existir la comunicación sin códigos que sean socialmente compartidos y que por lo tanto detonen la comunicación. Justamente si lo vemos de esta manera, la cultura puede definirse como un repertorio de códigos, siguiendo a una autora llamada Wendy Liz Hurwitz, que sí nos dice que están presentes en un determinado grupo o sociedad. Es decir, todos socialmente compartimos un repertorio de códigos que nos permite culturalmente comunicarnos, interactuar. Justamente si hablamos de códigos, estamos diciendo que consideramos a la cultura como una interacción regulada y que va a darnos como consecuencia una serie de fenómenos de interacción colectiva, como por ejemplo el arte, la conversación, la manufactura, la percepción, que tiene que ver con estas imágenes que ustedes pueden ver en pantalla. Es decir, la cultura es actuada, la cultura es vivida, pero la cultura también es comunicada. Por eso hablamos de ella como un fenómeno de interacción colectiva para poder generar sentido, para poder generar la orientación de cómo es que vamos a actuar en la vida. Finalmente, en esta última diapositiva, tenemos una síntesis que expresa lo que Gilberto Jiménez plantea cuando se trata de estudiar a la cultura. La cultura, como ustedes pueden ver en el mapa, puede ser analizada única y exclusivamente a través de los sujetos, es decir, de las personas, pero hay dos formas clave, las formas objetivadas y las formas interiorizadas. Las formas objetivadas son experiencias sociales, los mundos de vida, por ejemplo, los alimentos, la manera en que los cocinamos, la ropa, los colores que elegimos, la manera en que bailamos, las construcciones que hacemos, por ejemplo. Y la forma interiorizada tiene que ver con la manera en cómo nos representamos socialmente al mundo. ¿Cómo es que interiorizamos, por ejemplo, los colores? Podríamos pensar que el color rojo es solamente un color de manera objetiva, pero nuestra interiorización nos lleva a pensar que el color rojo lo asociamos, por ejemplo, con emociones como el amor. Eso es la parte interiorizada, simbólica, que va a orientar la manera en la cual nosotros representamos al mundo, pero también la forma en cómo actuamos en el mundo. Un apunte clave tiene que ver con las experiencias sociales de la interiorización. Al menos en las experiencias sociales y siguiendo a Gilberto Jiménez, podemos pensar en tres paradigmas que nos ayudan a entender la relación entre comunicación y cultura. Uno es el hábitus, que es un concepto propuesto desde la sociología de la cultura a través de Pierre Bourdieu. ¿Qué es el hábitus? Son esquemas de percepción, valoración y acción. Cómo percibimos, cómo valoramos, cómo actuamos en el mundo. Otro de los paradigmas son los esquemas cognitivos, siguiendo a Jean Piaget, Lev Vygotsky, Albert Bandura, que nos explica que nosotros tenemos la capacidad de organizarnos y adaptarnos social, pero también culturalmente y generar conocimiento, y en función de ello, pues vamos a ir desarrollando, mejorando o tal vez no, cierto tipo de comportamientos de acuerdo a nuestros esquemas de conocimiento. Y finalmente están la teoría de las representaciones sociales con autores como Sergei Moscovici, Denis Jodelet, Jean-Claude Abric, que nos plantean justamente el uso del sentido común para generar información. Con esta última diapositiva espero haber contribuido un poco más a tu comprensión sobre el tema de la relación entre sociedad y cultura a través y desde la comunicación.